Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 2. Estamos viendo mecanismos, unidad temática 2, mecanismos, y vamos a seguir con el método gráfico trigonométrico que estabas viendo la clase anterior, la del día jueves. Y pues el objetivo es seleccionar mecanismos mediante el cálculo y análisis de sus características y pares cinemáticas, cadenas cinemáticas y grados de libertad para su reemplazo en sistemas industriales. Es decir, el objetivo pues no hay que hacerlo a un lado, es enfocado en lo que ustedes están estudiando, que es el mantenimiento en todas sus facetas, ¿no? Puede ser preventivo, correctivo, hay otro mantenimiento que se llama predictivo. A lo mejor ustedes ya están viendo algo de esto en otras materias, pero hay que ligarlo, ¿no? Eso es a lo que voy, hay que ligar lo que ustedes aprenden o estudian en estas materias técnicas con el objetivo que es el mantenimiento. Entonces siempre debe haber ahí un enfoque, una aplicación. Bueno, entonces hoy vamos a aplicar el método de trigonométrico con un ejercicio que está aquí. No sé si ya se vea. Se vea la imagen del mecanismo. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces este mecanismo es un sujetador para piezas. Aquí está la palanca con dos eslabones y un émbolo, un actuador, que llamamos, es un actuador mecánico, ¿no? Hay actuadores hidráulicos o neumáticos. Entonces este sería mecánico, ¿no? Que esta barra lo empuja y pues sostiene del lado izquierdo la pieza, ¿no? Entonces, en la medida que se requiere más carrera, pues se va moviendo la palanca. Este es un mecanismo que le llamamos de 4 barras, que ya habíamos visto algo de esto. Aquí voy a cortar un poco esta imagen para que vean cómo funciona. A ver, no sé si ahí se vea. Esta es una página web donde está un mecanismo biela-manivela, que es el que analizamos, pero aquí ya está en funcionamiento, ¿no? Este mecanismo de la parte superior es el biela-manivela. La biela pues es la parte donde viene el movimiento, ¿no? Y la manivela pues es donde lo empuja. Acá en la parte de abajo, este es un mecanismo también de 4 barras que se utiliza en una cajuela, por ejemplo, ¿no? O en un maletero, como le llaman aquí. Que usan, bueno, yo lo que me acuerdo que usan algunos, hay un actuador aquí. Un actuador que es un émbolo con este mecanismo. Entonces vamos a regresar a la imagen anterior, donde vamos a analizar este mecanismo, ¿no? Que es un mecanismo de 4 barras. ¿Por qué de 4 barras? Bueno, la primera barra sería toda la parte de arriba, la parte superior, que sería la palanca, digamos, ¿no? Todo esto de aquí, toda la palanca, pues sería la barra junto con este eslabón. De hecho va todo junto, ¿no? Es una sola pieza, ¿no? Aquí se representa así, XBA, en forma gráfica. Sería la representación de la palanca, ¿no? Y se agarra con un perno en la parte inferior de este soporte o banco soporte. Entonces el perno está representado en el punto A. Esta sería la primera barra.
La segunda barra es la barra BC. Aquí está en el eslabón, que bueno, aquí para identificarla, pues sería la que mide 40 milímetros. Las dimensiones están en milímetros. Sería este eslabón. Y sería, para el gráfico, sería la barra BC. Entonces está sujetado en un perno. Entra este actuador, que es un émbolo, ¿no? El actuador sería un actuador mecánico, porque pues depende de la palanca, ¿no? Por eso hace una función mecánica. Hay actuadores que son neumáticos en base a aire, o hidráulicos que llevan algún tipo de aceite. Entonces este sería 1, 2, el tercero sería donde está donde está sujetado el perno, y el cuarto, la cuarta barra sería la base. Inclusive hasta el suelo se considera como la cuarta barra, entonces por eso son 4. Si tomamos el primero como la base, el segundo la parte de la palanca, el tercero el eslabón, y el cuarto donde está el actuador o el émbolo, entonces sería un mecanismo de 4 barras. Entonces es más adelante, creo que en la siguiente unidad, recuerdo en la siguiente unidad, o no, en el siguiente tema, más bien, no es en la siguiente unidad, en el siguiente tema ya vamos a ver con más detalle los mecanismos de 4 barras. Entonces este mecanismo nos dan los tamaños de las barras. La primera barra la barra BC mide 40 milímetros, la barra AB por los pernos mide 50 milímetros, y aquí lo que nos están pidiendo que se analice es cuánto es la extensión, cuánto es la diferencia de la extensión cuando en una posición de 30 grados, digamos es la posición inicial, si se retrae la palanca y pega el émbolo en la parte más amplia, digamos, queda más abierto el espacio para la pieza, digamos que está a 30 grados esa posición, entonces se contrae el émbolo en 15 grados. Entonces aquí lo que pregunta el problema, ¿cuánto es esa diferencia en distancia, ¿no? De los 30 grados en desplazamiento a los 15 grados? O sea, ¿cuántos milímetros va a haber de diferencia entre uno y otro? Entonces lo que hay que hacer, pues, es plantear estos triángulos, ¿no? Que es lo que vimos ayer con las leyes de senos y cosenos, y entonces debemos encontrar la base AC en ambos casos, en ambos triángulos. Tenemos un triángulo con una amplitud de ángulo de 30 grados, y las barras pues miden lo mismo, ¿no? Porque las barras no van a cambiar su tamaño, lo que cambia es la carrera del émbolo. Entonces AC se va a mover, se va a modificar. Ese sería el primer caso. El segundo caso, pues es lo mismo. Ahora son 15 grados de la amplitud del ángulo con las barras y el banco, y entonces la base, la carrera más bien, se va a modificar, ¿no? Entonces hay que encontrar en ambos casos la distancia en una primera posición inicial, AC, y en una segunda posición ya no sería AC. Aquí se le pone A', que es como una coma en la parte superior, y una C', porque sería una posición posterior o de desplazamiento con esos 15 grados. Entonces hay que resolver esos triángulos. Vamos a hacerlo. No sé si queda claro el planteamiento que se va a hacer, si se entiende lo que vamos a hacer primero. Vamos a sacar lo que es
El primero en 30 grados, ¿no? Ajá. Vamos a sacar la base, digamos, ¿no? Del Ajá. triángulo. La base que sería que C. AC sería AC. O sea, el lado que no se conoce. La base donde está asentado el mecanismo o el triángulo. AC. Ujú. En un caso y De, en el otro caso, ¿no? Y ujú. vamos a sacar la diferencia de esas distancias. Eso sería la carrera. O sea, cuánto se desplazó uno respecto a otro. Eso es lo Sí. que no, eso es lo que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Por acá dice determina analíticamente el desplazamiento de superficie de sujeción conforme el mango gira 15 grados hacia abajo. ¿Sí? O sea, está en 30 grados, el mango se agarra, se modifica, se baja, digamos, y el actuador se desplaza hacia la izquierda. O sea, se reduce la distancia y la pieza pues queda ahí sujetada. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuánto es esa distancia? Se ¿Cuánto sale del actuador? ¿Qué distancia sale? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para saber cuál es el tamaño de la pieza que se puede sujetar, ¿no? Entre lo más grande hacia lo más chico, ¿no? Lo podemos hacer, ahorita nos lo piden para 15 grados, lo podemos hacer con ángulos todavía más agudos, menores de 15 grados. Entonces, pues esto se va a contraer más, ¿no? Se va a salir más el émbolo. Va a llegar un momento en que ya no pueda Profe, suceder eso. Sí, ¿el valor de ahí de A sería el de 50 o cuál tomaríamos como A? sí, la barra BC vale 40 y la barra AB vale 50. Esos no van a cambiar porque las barras no se modifican, los eslabones no se van a cambiar. Este mecanismo va a tener un límite, ¿no? Quizás sea poco menos de 15 grados. Eso lo vamos a aprovechar y vamos a calcularlo también. ¿Cuánto sería lo mínimo que se puede desplazar el émbolo, ¿no? Que puede salir el émbolo. Y eso nos va a dar el tamaño de la pieza también. O sea, puede sujetar una pieza, digamos, pues no sé, unos 50, más o menos como 40 milímetros, ¿no? De más grandes. Y la mínima, ¿cuánto sería? Digamos, de 15 milímetros. Sería la pieza más pequeña que pueda sujetar entre ese rango, ¿no? Entonces, eso nos va a dar, pues, el tamaño de operación de esta máquina, de este mecanismo. Puede operar entre piezas de 40, más bien de 15 a 40 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Y eso lo vamos a calcular ahorita. ¿Sí? ¿Sí queda entendido lo que se va a hacer? O la aplicación. Mano. ¿Quién llegó la moto tú? Sí. ¿Por qué? Sí, a ver, sí, dígame. No, nada. No, todo bien. Bueno, entonces para esto pues vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a abrir la pizarra y vamos a aplicar pues lo que vimos ayer, la solución de los triángulos con las leyes de los senos y cosenos para encontrar esas longitudes, ¿no? Bueno, aquí está todavía lo de ayer, todo lo que se hizo ayer. Aquí lo borramos y vamos a dibujar, sí, con mucha imaginación,
un triángulo que mide 40. Bueno, este es el perno C, este es el perno B, este mide 40, este eslabón o barra mide 40 milímetros, este es el perno A y este mide 50 milímetros y tiene una apertura en la palanca de 30 grados, que sería, esta sería la posición inicial. Digamos la posición inicial, ¿no? Cuando el émbolo está totalmente retraído, o sea, es la posición para que la pieza de tamaño más grande pueda entrar, puede ser sujetada. Entonces lo que tenemos que encontrar es cuánto mide la distancia de C o el lado CA. ¿Cuánto mide esta distancia? Esa es la pregunta. Eso es lo que tenemos que contestarnos. ¿Cuánto mide esta distancia? CA. Acuérdense que cuando se pone esta línea en la parte superior, indica distancia. En geometría, así se indican las distancias. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la distancia CA? ¿Qué podemos hacer? En base a lo que vimos en la clase anterior, ¿cómo podríamos encontrar el lado CA? Vamos a sacar el ángulo que es contrario a la medida de CA. Ajá, exactamente. Pero no sabemos este ángulo, ¿no? Vamos a decir que se llama gamma. Este se llama beta, pero no los conocemos. No conocemos. Este ángulo es el que necesitaríamos para aplicar la ley de los cosenos, ¿no? Para encontrar el lado CA. Pero entonces tenemos que encontrar el ángulo gamma para continuar con la solución del triángulo. ¿Cómo encontramos gamma? O sea, si encontramos gamma, podemos seguir, ¿no? ¿Cómo encontramos este ángulo? El ángulo gamma. Con la ley de los senos. Pero se puede encontrar directamente con la ley de los senos. Sí. ¿Seguro? Usando las medidas y... Pero no conocemos este lado. Acuérdate que la ley de los senos plantea que... no directo, ¿no? Ajá, en forma directa no, pero encontrando primero beta, vamos a sumar que los tres ángulos den 180 grados y de ahí se despeja el ángulo gamma. ¿Sí? Entonces vamos a plantear primero la ley de los senos para estos datos, ¿no? Entonces tenemos 40 milímetros entre el seno. ¿Entre el seno de qué? ¿Qué ángulo pongo aquí? El 30, ¿no? 30, porque es el opuesto, ¿no? Sí. Entonces esto es proporcionalmente igual a
50 entre el seno del ángulo opuesto, que sería beta. La beta se pone así. Entonces, pues aquí vamos a despejar la beta. El seno de beta. Vamos a hacerlo todo así por pasos, ¿no? Para que quede más claro. Seno de beta. Esta beta es como una B, ¿no? Una B grande, pero no es como nosotros la escribimos, es más como más garigoleada, ¿no? Entonces el seno de beta va a ser igual a 50 por el seno de 30 grados entre... ¿Alguien quería preguntar? ¿No? Si tienen duda de algo, con toda confianza pregúntele. No hay problema. Si tenemos que volver a ver algo o repetir lo que antes se dijo. Lo importante aquí es pues entender cómo funciona esto, ¿no? Y poderlo hacer también. Entonces aquí lo que hicimos, pues nada más cambiamos de lugar el seno de beta por los 40. Se intercambian lugares. Igual el seno de 30 grados se va hacia arriba porque está dividiendo y queda solo el seno de beta. Entonces, ¿a qué es igual el seno de beta? Ahí con su calculadora. A ver, ¿me lo puedes repetir otra vez, por favor? Es 0.625. Ok, 625. Sí. Así va. Sí, sí. Entonces con encontramos beta con el seno de la menos 1 del valor de 625. 38.6 grados, ahí está. 38.6, eso vale beta. Entonces el que nos interesa es gamma. Sabemos por la geometría que la suma de los tres ángulos del triángulo, o sea 30 grados más 38.6 grados más gamma es igual a 180 grados por la geometría plana. Entonces de aquí se despeja gamma. Sería la diferencia, ¿no? ¿Cuánto da gamma? 111.4. 111.4. Así. Sí. Ese 4 no parece 4. .4 grados. Eso vale el ángulo gamma. Pero esto nada más es para encontrar el ángulo que es opuesto al lado que vamos a estar buscando, ¿no? Que es el lado CA. Esto lo voy a poner acá arriba. Entonces aquí hay que usar la ley de los cosenos. Vamos a... le borro acá, ¿no? Le borro acá mejor, para que no quede tan...
están separados. Entonces pues lo ponemos así, CA como distancia es igual al cuadrado, CA al cuadrado más bien, es igual a los 40 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces el producto de 40 por 50, o sea, los lados, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando, sería el coseno de 111.4 grados, que son 4. Entonces pues aquí hay que sacar la raíz, ¿no? Aquí pongo la raíz y le quito el cuadrado. Esto pues es una raíz que no parece raíz. Vamos a hacerla como raíz. Ahora sí, raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale la distancia CA? Haciendo las operaciones que vienen arriba. Perdón, no te escuché. Híjole, no se escucha bien. A lo mejor estás muy alejado del micrófono. Le digo que si es 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Ajá, primero. sí. 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Sí, es que como se aleja uno del micrófono, se distorsiona la voz y ya no oímos. A mí me dio 74.56. 74.56. ¿Así? Sí. Sí, pero a mí me da igual. Milímetros, ok. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Todo está claro, ok. Entonces, esta es la posición inicial. Aquí le voy a poner posición inicial. Esos 74 puntos. O sea, hay que estar en el entendido que acá del lado donde está el B, donde está el perno en B, está el émbolo, pero totalmente contraído. O sea, la posición inicial quiere decir que el émbolo está totalmente contraído. Y entonces por acá, del lado izquierdo, está pues una pared. Entonces la pieza pues va aquí. Aquí va a entrar la pieza. ¿Sí? Entonces con esto pues podemos saber cuál es el tamaño máximo. Este sería el máximo. Tamaño máximo de la pieza cuando está totalmente contraído el émbolo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es bajar
el ángulo a la mitad, a 15 grados, hay que hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a bajar. No sabemos si los 15 grados del mínimo, quizás un ángulo todavía más agudo, menos de 15 grados, todavía pues dé más carrera. Eso no lo sabemos, pero lo podemos averiguar. Entonces aquí ya no son las distancias C y A, porque esto ya se va a modificar. Pues yo, para no hacer el dibujo otra vez, aquí le voy a poner nada más 15 grados y aquí le pongo como un acento que quiere decir prima. Esto es una A prima. Vamos a separarlo. Es A prima, así, A prima. Cuando le ponen así se llama apóstrofa, no es propiamente un acento, se llama apóstrofe. Entonces significa que es pues la continuación del punto A, porque pues no va a ser el mismo. Entonces aquí ya no sería el máximo, sino pues sería otro valor. Entonces ya le quito eso de máximo. Entonces esto va a cambiar, pero pues las operaciones van a ser igual que el anterior caso. Va a ser 40, usando la ley de los senos, 40 seno de 15 grados igual a, en la misma proporción, 50 es un 50 seno, pero aquí los ángulos inclusive ya no serían los mismos. También vamos a ponerle una prima, B prima y gamma prima, para que no confundirlos con los ángulos anteriores. Entonces aquí le voy a poner B, beta prima. Sí, hasta en eso cambia, ¿no? Entonces igual el seno de beta prima es igual a que es igual pues a 50 seno de 15 grados entre los 40. ¿Y esto cuánto da? A mí me dio a 0.323. 323, ok. Y entonces el ángulo 23. ok, beta prima 23 cerrados. No, es que sí se le sigue, pero yo no puse 3 décimas. 23 punto qué. O sea, no me lo dejaste así. Bueno, No, está bien. o sea, 50 por seno de 15 sobre 40, a mí me dio 0.23. 0.23. Ajá. Ya. Y entonces el ángulo, ¿cuánto? El ángulo me da 18.87. 18. Bueno, ahí lo podemos redondear a 9 grados. 18.9. Y entonces, ahora sí, gamma prima, pues va a ser 180 menos 15 menos, este lo puedo dejar como 19, ¿no? Sí.
¿Cuánto da? Aquí son 34, 80 menos 34. ¿100 qué? Da 146, profe. 46, ¿verdad? ¿Así? 146 grados. Sí. Ok, eso es gamma prima. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Voy a borrarla entonces acá de este lado. Y planteamos otra vez la ley de senos. Pero ahora es prima, sea prima, que es la que se está buscando. Igual 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Tiene duda? Menos 2 veces 40 por 50. Esto vamos a borrarlo. Se nos borró todo. Bueno. Por el coseno del ángulo de 146 grados. Y todo esto es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuánto da sea prima? A mí me salió a 86.11. 86.1 milímetros. Bueno, lo vamos a sacar a 2 décimas, ¿no? Porque el de acá arriba está a 2 décimas. ¿Sí? ¿Sí les da lo mismo a los demás? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas que tengan? ¿No? Bueno, entonces esta sería la segunda posición. Aquí le ponemos, vamos a ponerlo segunda posición. Que pues quizás sea ya quizás sea la posición última también. Segunda posición, así lo vamos a poner. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sacar la diferencia. ¿Por qué la diferencia entre estas dos distancias? Porque esta distancia que está acá de 86 es lo que se movió el punto que estaba en C hasta C'. Digamos que C estaba por acá y se movió hasta C'. Entonces, ¿cuánta distancia se movió? Pues sacamos esa diferencia, ¿no? Entonces la diferencia Era de 11.55. ¿a eso da? Sí. La diferencia. Bueno, aquí todo me lo voy a poner para que se vea cómo se salió de 86.11 milímetros menos 74.56 milímetros da 11 ¿qué? 11 punto ¿qué? 55. 11.55 milímetros. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar este resultado? O sea, para lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos interpretarlo?
que, pues, qué es lo que se recorrió al cambiar el ángulo, ¿no? Sí, sí es lo que al mover la palanca a esos grados es la carrera que tiene, ¿no? Pero aquí necesitaríamos más más información, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es una diferencia, ¿no? Digamos, si esta es la posición inicial, acá se está recorriendo 11 y medio milímetros, ¿no? Estos son 11 y medio milímetros. Eso es lo que tiene de carrera. Pero necesitaríamos saber pues cuánto mide en total todo. Esta distancia no la conocemos, ¿no? O sea, no sabemos cuánto es toda esta distancia. Si la supiéramos, pues podríamos saber esta pieza de qué tamaño puede entrar aquí, ¿no? Por ejemplo, si fueran, digamos, si fueran 50 milímetros, pues alojaría piezas de hasta 50 milímetros, ¿no? Las más grandes. Y las más, bueno, no sabemos si es todavía la más chica. ¿Cuánto serían? 50 menos 11.5. ¿Cuánto es esta distancia? ¿38.5, no? 38.5. O sea, significa que puede alojar piezas o sujetar más bien hasta de 38.5, de 50 hasta de 38.5, ¿no? Y aquí pues los valores intermedios, ¿no? Entonces para eso es el mecanismo, ¿no? Esa es la información que nos da el mecanismo. Puede sujetar piezas de ese tamaño o de varios tamaños, ¿no? Eso no lo da la carrera, pero también esa carrera, la carrera me refiero a lo que se mueve el émbolo o actuador, también se le llama. Esa nos lo da este ángulo. Este ángulo que está controlado por la palanca está acá arriba, la sujeta una persona y manipula este ángulo. Entonces el ángulo entre más agudo sea, pues le da más carrera, ¿no? Va a llegar un momento en que el ángulo pues ya no va a poder ir más allá de un cierto valor, ¿no? Porque se acaba la carrera. Quizás aquí pues calculando todavía alcance valores más agudos de 15, menores que 15. Entonces eso es lo que podríamos hacer. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Excel. Estas ecuaciones las podemos meter en Excel y hacer una tabla. Y entonces podemos encontrar todas esas posiciones, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo usar el Excel? En Excel se pueden meter ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación es la misma. Aquí nada más lo que está cambiando pues es el ángulo. Entonces podemos ir variando los ángulos, ¿no? Empezar desde 30 grados, irlo variando pues los valores que queramos, ¿no? De 5 en 5, por ejemplo, hasta por ejemplo 1 grado, 2 grados, así. Pero pues hay que meter las ecuaciones son estas. Pero estas ecuaciones, desde la que se planteó primero, la de la ley de los senos, dependen de este ángulo. O sea, tienen 3 datos, tiene este dato y este dato. Son 3 datos los que nos dan. Con estos 3 datos podemos encontrar los otros 3 datos, que son los 2 ángulos
y esta distancia, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es en Excel. Pues eso estaría bien para hacerlo como tarea integradora. Vamos a pensar si puede ser así, o también lo podemos hacer en forma práctica, construirlo, por ejemplo, ¿no? Construir el mecanismo de 4 barras. Hay una regla que es el siguiente tema, de cómo se construye un mecanismo de 4 barras, porque depende de los tamaños de las barras, de los eslabones. O sea, no debe pasar de una cierta relación, porque si no el mecanismo se va a obstruir, se traba. Entonces, pero eso ya lo vemos en la siguiente semana, eso es otro tema. Pero aquí queda planteado esto en Excel para resolver este caso, o la forma de hacerlo, ¿no? Se puede hacer así numéricamente o en una hoja de cálculo, que es el Excel. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, con esto podemos hacer ya la actividad que viene ahí marcada para la semana. Si tienen alguna duda, pues lo vemos ahí en el grupo, en el WhatsApp del grupo, y pues la resolvemos, ¿no? No hay que dejar nada por sentado, por visto. Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí le dejamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego.